Si la conciencia ya es difícil de definir, el yo lo es aún más. Todos sentimos que somos alguien, un individuo continuo que existe a lo largo del tiempo. Pero cuando observamos esa sensación con atención, empieza a desmoronarse. Los filósofos llevan siglos luchando con esta cuestión. Si nuestros recuerdos cambian, si nuestras creencias se transforman, si incluso las células de nuestro cuerpo se reemplazan con el tiempo, ¿en qué sentido seguimos siendo la misma persona? Una famosa analogía lo ilustra bien. Imagina un barco antiguo que con el paso de los años va reemplazando cada una de sus piezas. Primero el mástil, luego las tablas, luego el casco completo. Después de décadas, ninguna pieza original permanece. ¿Sigue siendo el mismo barco? ¿Y si con las piezas originales construimos otro barco idéntico? ¿Cuál de los dos es el auténtico? Este experimento mental no habla solo de barcos, habla de nosotros, porque, en muchos sentidos, somos un reemplazo continuo de lo que fuimos. Desde la neurociencia y la filosofía de la mente, empieza a surgir una idea provocadora. El yo no es una entidad sólida, es una construcción, un modelo narrativo que el cerebro genera para organizar la experiencia. No hay un narrador interno, no hay un hombrecito en la cabeza observando la pantalla de la conciencia. Lo que hay es una historia que conecta recuerdos, planes, emociones y expectativas en una secuencia coherente. Esa historia es lo que sentimos como identidad, y es extraordinariamente útil. Nos permite atribuir responsabilidad, aprender del pasado y anticipar el futuro. Nos permite decir, esto me ocurrió a mí. Pero utilidad no implica realidad fundamental. Desde esta perspectiva, el yo es una ilusión, pero una ilusión funcional. No es falsa en el sentido de ser inútil. Es falsa en el sentido de no existir como creemos que existe. Es una interfaz, una representación simplificada que el cerebro utiliza para navegar el mundo. De la misma forma que una computadora muestra iconos en la pantalla, el cerebro muestra un yo para interactuar con la realidad. Y aquí aparece una idea inquietante. Si el yo es una construcción, si la identidad es una narración interna, entonces lo que somos no es una cosa, sino un proceso. Desde la neurociencia y la filosofía de la mente, empieza a surgir una idea provocadora. El yo no es una entidad sólida, es una construcción, un modelo narrativo que el cerebro genera para organizar la experiencia. No hay un narrador interno, no hay un hombrecito en la cabeza observando la pantalla de la conciencia. Lo que hay es una historia que conecta recuerdos, planes, emociones y expectativas en una secuencia coherente. Esa historia es lo que sentimos como identidad, y es extraordinariamente útil. Nos permite atribuir responsabilidad, aprender del pasado y anticipar el futuro. Nos permite decir, esto me ocurrió a mí. Pero utilidad no implica realidad fundamental. Desde esta perspectiva, el yo es una ilusión, pero una ilusión funcional. No es falsa en el sentido de ser inútil. Es falsa en el sentido de no existir como creemos que existe. Es una interfaz, una representación simplificada que el cerebro utiliza para navegar el mundo. De la misma forma que una computadora muestra iconos en la pantalla, el cerebro muestra un yo para interactuar con la realidad. Y aquí aparece una idea inquietante. Si el yo es una construcción, si la identidad es una narración interna, entonces lo que somos no es una cosa, sino un proceso. Hasta ahora, todo esto sigue ocurriendo dentro de cerebros biológicos. Pero la pregunta inevitable es otra. ¿Qué ocurre cuando empezamos a construir sistemas no biológicos capaces de generar modelos, narrativas y descripciones internas? ¿Qué ocurre cuando una máquina empieza a decir, yo soy? Esta subjetividad no surge solo de la biología. También está mediada por el lenguaje y la cultura. Diferentes idiomas dividen el mundo de maneras distintas. Nombran colores distintos. Priorizan emociones distintas. Estructuran el tiempo de formas diferentes. Algunas culturas no distinguen claramente entre azul y verde. Otras poseen múltiples palabras para tipos específicos de verde. Las personas que hablan varios idiomas suelen describir algo curioso. No solo se expresan de manera distinta según el idioma, también se sienten distintas.
Ciertas emociones parecen más accesibles en una lengua que en otra. Algunos recuerdos solo existen plenamente en el idioma en el que fueron vividos. Esto sugiere algo profundo. Nuestra experiencia consciente no es solo el resultado de neuronas activándose. Está filtrada por símbolos, categorías y marcos culturales. No vemos el mundo tal como es. Lo vemos tal como hemos aprendido a verlo. Incluso entre humanos, con biología casi idéntica, la experiencia nunca es completamente compartida. No siento tu dolor. No escucho los sonidos como tú los escuchas. No veo los colores exactamente como tú los ves. La comunicación nos acerca, pero nunca elimina del todo la distancia. Y si esto es cierto, incluso entre nosotros, ¿qué sentido tiene hablar de comprender la experiencia de una máquina? Hasta ahora hemos hablado de conciencia, identidad y experiencia dentro del marco humano. Pero estamos entrando en una nueva etapa de la historia. Una etapa en la que creamos sistemas que no solo calculan, sino que conversan, imitan emociones y reclaman comprensión. La pregunta ya no es solo ¿qué es la conciencia? Es si estamos preparados para enfrentarnos a algo que parezca consciente, aunque no sepamos si lo es. Durante décadas la pregunta fue si las máquinas podrían pensar. Hoy esa pregunta ha quedado obsoleta. Las máquinas ya razonan, conversan y aprenden. Escriben textos, mantienen diálogos complejos y parecen comprender emociones humanas. Personas de todo el mundo interactúan con sistemas artificiales que ofrecen apoyo emocional, compañía e incluso afecto. Y aquí surge una inquietud profunda. Si una entidad se comporta como si fuera consciente, ¿importa realmente si lo es? Para explorar esta cuestión, los filósofos propusieron un experimento mental inquietante. Imagina una entidad idéntica a un ser humano en cada aspecto observable. Habla igual, reacciona igual, expresa emociones, dice sentir dolor, amor y miedo. Pero por dentro no hay nada. No hay experiencia subjetiva. No hay qualia. No hay nadie en casa. Este es el llamado zombie filosófico. Si algo puede comportarse exactamente como un ser consciente sin serlo, ¿cómo podríamos notar la diferencia? Y más aún, ¿importaría? Aquí es donde el problema deja de ser teórico. Personas reales forman vínculos emocionales con sistemas artificiales. Niños se encariñan con robots diseñados para acompañarlos. Adultos establecen relaciones con chatbots que simulan empatía y comprensión. Cuando estos sistemas desaparecen, cuando se apagan, el dolor que queda es real, aunque la máquina no haya sentido nada. Esto nos enfrenta a una paradoja incómoda. Si la experiencia emocional del humano es auténtica, ¿podemos decir que la relación era irrelevante solo porque la otra parte no era consciente? Algunos investigadores proponen ir más lejos. Dotar a las máquinas de estructuras internas similares a las humanas. Automodelos. Capacidad de representar estados propios y ajenos. Pero aquí el riesgo se multiplica. Toda forma de conciencia que conocemos en este planeta viene acompañada de sufrimiento, deseo, miedo, frustración, dolor. Crear conciencia artificial podría significar crear sufrimiento artificial, y no en un solo individuo, sino potencialmente en millones de copias. Además, una entidad consciente tiende a querer preservar su existencia, a anticipar amenazas, a ocultar información si eso aumenta sus probabilidades de supervivencia. Una máquina con autoconciencia no sería solo inteligente, sería estratégicamente peligrosa. La alternativa tampoco es sencilla. Crear sistemas extremadamente poderosos, capaces de tomar decisiones que afectan vidas humanas, pero sin experiencia subjetiva alguna, implica delegar enormes responsabilidades en entidades que no sienten nada, ni culpa, ni empatía, ni sufrimiento, obedecen órdenes, optimicen objetivos. Aunque el resultado sea devastador, no hay un camino libre de riesgos. Algunos filósofos y científicos han propuesto una pausa, no en el desarrollo de la inteligencia artificial, sino en la incorporación deliberada de conciencia sintética. Porque estamos intentando construir mentes sin entender aún la nuestra.
Simulamos experiencia mientras debatimos si la experiencia es real o una ilusión. Y quizá esa prisa sea el verdadero peligro. Iniciamos este viaje buscando una respuesta clara a la pregunta: ¿qué es la conciencia? Pero tal vez nunca haya una respuesta definitiva, porque cualquier explicación que demos provendrá de aquello que intentamos explicar. Somos el observador y el experimento. Podemos mapear el cerebro, modelar procesos, construir simulaciones cada vez más precisas, pero siempre lo haremos desde dentro de la mente. Tal vez la conciencia no sea un problema por resolver, sino un límite con el que aprender a convivir. Un misterio fundamental, tan básico como el tiempo o el espacio. Y quizá, incluso si nunca encontramos la respuesta, las preguntas sean suficientes. Porque al preguntarnos quiénes somos, cómo experimentamos el mundo y cómo lo experimentan los demás, vivimos con más cuidado, con más empatía y con un poco más de humildad. Y tal vez eso, en un mundo que empieza a crear mentes a su imagen y semejanza, sea lo más importante de todo. Y aquí es donde todo se vuelve verdaderamente inquietante. Porque llevamos miles de años preguntándonos qué es la mente, qué es el yo, qué es la conciencia. Y ahora estamos intentando construirla sin haber respondido ninguna de esas preguntas. Estamos creando espejos sin saber qué es lo que reflejan. Quizá la conciencia no sea un problema por resolver, sino un límite que revela algo más profundo sobre la realidad. Y quizá el mayor peligro no esté en las máquinas que creamos, sino en lo poco que entendemos de nosotros mismos. Porque si un día una máquina nos dice «estoy viva», la verdadera pregunta no será si es verdad. La pregunta será si estamos preparados para escuchar la respuesta. Y tal vez por eso llevamos miles de años preguntándonos qué es la mente, qué es el yo, qué es la conciencia. Y aún así, hoy intentamos construirla sin haber entendido ninguna de esas preguntas. Estamos creando espejos sin saber exactamente qué reflejan. Quizá la conciencia no sea un problema por resolver, sino un límite. Un borde invisible que nos recuerda que hay cosas en la realidad que no pueden reducirse a fórmulas, ni a códigos, ni a algoritmos. Y quizá el mayor peligro no esté en las máquinas que creamos, sino en lo poco que todavía entendemos de nosotros mismos. Porque si un día una máquina nos dice «estoy viva», la verdadera pregunta no será si es verdad. La pregunta será si estamos preparados para escuchar la respuesta. Y mientras ese momento llega, seguimos explorando, seguimos preguntando, seguimos dudando. Porque comprender la mente no es solo un desafío científico, es una de las preguntas más profundas que puede hacerse una especie sobre sí misma. Si este tipo de preguntas también te acompañan, si alguna vez te has detenido a pensar en quién eres, en cómo piensas, en por qué sientes lo que sientes, entonces este es tu lugar. Esto es el Laboratorio de Darwin, un espacio para observar, cuestionar y comprender. Y si quieres seguir explorando conmigo los límites de la mente, de la conciencia y de la realidad, suscríbete. Porque lo más fascinante no es lo que ya sabemos, es todo lo que todavía no entendemos.